Bendiciones, hermanos. Bienvenido a un episodio más de los milagros de Jesús. Hoy estaremos mirando esa gran hazaña de Jesús, dándole de comer a 5,000 hombres. Algunos evangelios registran que fueron más de 5,000 hombres porque Lucas no incluyó a los niños ni a las mujeres. Esta lección le he puesto, dadle vosotros de comer. Hoy es día 11 de marzo, así que yo estoy muy agradecido con el Señor porque hoy es un día muy agradable, muy especial. Es cumpleaños de uno de mis hijos y agradecido con el Señor por la vida de él. Nos reunimos, gracias a Dios, en una iglesia llamada Camino de Vida, aquí en la ciudad de Conway, Arkansas, y para mí ha sido de bendición y de crecimiento. Oramos al Señor que nos traiga más personas para que nosotros podamos seguir ministrando y discipulando a estas personas. Así que sin más comentarios, hermanos, vayamos a nuestra lección de hoy. Estaremos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo del 10 al 17. Si estás en casita o vas a trabajar, estás trabajando y me estás escuchando, Dios te bendiga y Dios te guarde. Empezamos entonces ya a entrar en materia. He puesto aquí algunos textos en la pantalla de la computadora para que si no tienes una Biblia también puedas ir con nosotros leyendo aquí en la pantalla. Entonces, para comenzar vamos a estar en el versículo 10 del versículo 10 del 10 al 12. He subrayado algunas palabras claves que a mí me han ayudado y quiero compartirlas contigo. Así que te invito a que vayamos a hacer esto y que le pidamos al Señor que nos traiga discernimiento y convicción a nuestra lectura. Cuando leemos, hermanos, nos maravillamos de todas las cosas grandes que el Señor ha hecho. A través de estos capítulos que hemos recorrido por el libro de Lucas, el evangelista, el doctor, llegamos al capítulo 9 y nos encontramos con el siguiente milagro. Jesús alimenta a una gran multitud. Y aunque el doctor Lucas describe a esta multitud, eran como 5,000 hombres. El evangelista Mateo en el capítulo 14 dice que eran como 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Eso sí es una cantidad impresionante, hermanos. Tal vez Lucas solo está contando las cabezas de hogares o familias, mientras que Mateo da una cifra general, incluyendo mujeres y niños. ¿Podría un hombre proveer alimento para tantas personas? Y la respuesta es un rotundo no, ¿verdad? Eso es imposible para un ser humano ordinario como nosotros. Jesús ha dejado muy claro su poder, su autoridad en las enfermedades, sobre los demonios, sobre los paralíticos, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre la muerte, pero ahora mostrará su poder de provisión. Y es que nosotros tenemos que reconocer algo como creyentes en Jesús, el Cristo, que todas las personas del mundo entero reciben provisión de Él, de Jesús, todos los días. Lo ha hecho en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. Recordemos que Él mismo se dijo, yo soy el pan de vida. Y no solamente es un pan de vida espiritual, sino que es el que provee todas las cosas para que nosotros podamos comer, podamos tener nuestras primeras necesidades básicas. ¿Y qué digo primeras necesidades? Dios suple todas nuestras necesidades a través de su Hijo Jesús. Vayamos al versículo 10 y dice, vosotros, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. He marcado las frases apóstoles contaron tomándolos desierto Bethsaida con el interés o con el afán o con el énfasis de darte a demostrar algunas palabras claves. Por ejemplo, vueltos los apóstoles. Al inicio del capítulo 9, Jesús envía a sus discípulos, esa palabra es importante, a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Pero el verso 11 dice que Él, Jesús, les dio poder. En el verso 1 del capítulo 9, Jesús les dio poder y autoridad sobre los demonios y enfermedades. Eso es muy importante en nuestra lección de hoy. Aunque el evangelista Lucas no dice el lugar, el evangelista Mateo nos provee esta información y los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He hecho estas comparaciones en mi lectura tanto de Lucas, Mateo y Marcos, porque los tres cuentan la misma versión y lo cuentan según sus perspectivas y según la audiencia que los va a leer. Aquí podemos conectar
con el verso 10, el verso 1 y el verso 10. Y si notan algo, estos 12 se fueron como discípulos en el verso 1 del capítulo 9 y regresan como apóstoles, como afirmando su apostolado. Seguro llegaron entusiasmados, maravillados de todas las cosas que hacían en el nombre de Jesús. Recuerde que se les ha dado autoridad y poder. Llegaron con una fe increíble, con una fe a punto de llenar el tanque. Les faltaba un poquito para estar completos. Eso describiría en estos versículos, porque ellos llegan sorprendidos por las maravillas que Cristo les ha mandado hacer. Sin el poder de Jesús, hermanos, ellos no pudieran haber hecho nada. Pero a continuación, el Señor Jesús pondrá a prueba esta fe. Si en verdad esa fe es completa, si en verdad esa fe es lo suficiente. Jesús sabe que el trabajo del ministerio es agotador y cansado, y se los lleva al desierto de una ciudad llamada Bethsaida. Por el evangelista Marcos sabemos que no tenían tiempo para comer a causa de las multitudes que venían e iban a verlo. Y eso lo hemos visto frecuentemente en los transcursos de estos capítulos, que Jesús, a donde quiera que está, las masas van, las masas lo buscan. Ellos quieren obtener algo de Jesús. No solamente quieren escucharlo, sino que también quieren obtener algo de él. Vayamos al versículo 11 y dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces vemos el verso 11. En el verso 10 miramos que Jesús se los lleva a un lugar desierto de la ciudad de Bethsaida. Esa palabra Bethsaida significa ciudad de pesca. Y se los lleva para tener ese receso. Pero aún allá la gente siguió a Jesús y a los apóstoles. Y mire que Jesús no los rechazó. Dice el verso 11 que les recibió y les hablaba del reino de Dios. Eso es importante. ¿A qué mandó Jesús a sus discípulos en el inicio del capítulo 9? Hablar del reino de Dios. Y Jesús continúa hablando del reino de Dios. Note que siempre Jesús está aprovechando esta oportunidad de masas de personas para hablarle del reino de Dios. No hay otro tema más importante, hermanos, que compartir. Las cosas del reino son importantísimas. El ministerio de Jesús se caracteriza por eso, porque él decía, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. El profeta que conocimos como Juan el Bautista, al abrirle paso a Jesús, el mensaje era el mismo. Sí venían acompañados de milagros y sanidades, pero esas eran las etiquetas, las cartas de presentación de Jesús, porque el pueblo tenía que mirar que el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento tenía que tener estas presentaciones. Nuevamente citando al evangelista Marcos, dice que Jesús miraba a aquella gran multitud como oveja que no tienen pastor. ¿Y cómo es una manada de ovejas que no tienen pastor? Dispersas, abandonadas. ¿Y quién mejor para apacentar estas ovejas? La Biblia nos dice que Él, que Jesús, es el príncipe de los pastores. Él dice, yo soy el buen pastor. Y qué delicia es ser apacentado por Jesús, el Rey, el Salvador, el Hijo de Dios. Miremos el versículo 12. Dice, pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Entonces vemos aquella gran multitud, más o menos el evangelista Lucas nos da ahí una cantidad aproximada, ahorita lo vamos a leer, pero era una multitud tan grande. La tarde comenzaba a caer, es la palabra declinar, comenzaba como ya a oscurecer un poco. Y recordemos que están en un desierto de la ciudad de Bethsaida y las palabras de los apóstoles está hasta cierto punto es algo lógica, es coherente, aunque se podría tomar desde otro sentido, que tal vez ya estaban cansados de atender a las multitudes, a las personas. Ellos le dicen al Señor Jesús, despídele, que se alojen en algún lugar y que coman. Pero toda oveja, hermanos, necesita ser alimentada por su pastor. Estas personas habían seguido a Jesús hasta el desierto y les había dado la comida espiritual primeramente. Al hablarles del reino, Él les está dando esa comida espiritual que toda persona necesita.
pero también tenían que comer alimento para sus cuerpos físicos. Y todo pastor tiene que atender esta necesidad en sus ovejas. En la actualidad muchas personas abusan de las ovejas o de los creyentes. Las trasquilan, las maltratan, les extraen hasta la última gota que se les puede exprimir. Pero los verdaderos pastores no hacen eso. No solo alimentan a las ovejas espiritualmente, sino que también si hay necesidad las suplen y se preocupan por ellas. Eso es lo que hace todo buen pastor, preocuparse por las ovejas. Tenemos que reconocer que en la actualidad hay iglesias, hay pastores, hay ministros, malos obreros que han abusado de estas cosas. Pero también tenemos que reconocer que Dios ha puesto grandes ministros, grandes pastores, a lo mejor humildemente, este, uh, pobres económicamente, pero se preocupan por aquellas necesidades básicas de sus ovejas y las cuidan y tratan de que nadie pueda abusar de ellas y que a sus ovejas no les falte nada. Nosotros podemos mirar eso en diferentes partes de nuestro andar con Cristo. Hemos visto iglesias donde han abusado de las personas, pero también hay otro punto importante. Muchas veces las personas se dejan abusar porque no están leyendo la Biblia, no están sacando sus mejores conocimientos de las escrituras, solamente se dejan llevar por aquellas cosas que les han contado, por aquellas cosas que suenan bien a sus oídos, y hay personas, lobos rapaces, disfrazados de pastores, que se aprovechan de esta situación. Vayamos al versículo 13, y el versículo 13 nos va a decir lo siguiente. El versículo 13 dice, Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para darle para toda esta multitud. La respuesta de Jesús es bastante extravagante. Y cuando digo extravagante, esta palabra significa excesivamente original. Dadle vosotros de comer. El Señor quiere que nosotros, ya maduros o ya más adultos en la fe, le demos de comer a otras personas. Y obviamente aquí está hablando el Señor de un alimento físico. Pero nosotros tenemos que proveer aquellas necesidades básicas de aquellos que lo necesitan. No solamente eso, sino que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber detectar aquellas necesidades. Pero también darle de comer significa en lo espiritual que nosotros tenemos que compartir lo que nosotros ya conocemos de nuestro Señor. Ese es aquí el título de mi tema. Dadle vosotros de comer. Y si se da cuenta, la palabra dadle está en un imperativo, en un mandato del Señor, que todos nosotros como ya enviados como luz y sal al mundo, tenemos que darle de comer a todo aquel que lo necesita. Volviendo al tema, sabemos que esta comida que el Señor les está diciendo que le den de comer es una comida física. Recuerden que les dijo Jesús, que les dije hace rato que Jesús probaría la fe de los apóstoles. Era el momento de decir, nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. No, nosotros fuimos a las aldeas como discípulos y ahora somos apóstoles, podemos hacerlo. Vamos a orar al Padre, vamos a confiar en las palabras de Jesús para proveer esta necesidad. Pero, obviamente, hermanos, esto es solo mi opinión. 5 panes y 2 pescados no pueden alimentar ni a una tercera parte de esta multitud. Parecería extraño y hasta absurdo que humanamente nosotros podamos pensar que estos 5 panes y 2 pescados puedan suplir toda la necesidad de esta multitud. Al Señor podemos ir. Fíjense cómo viene la respuesta de ellos hacia Jesús nuestro Señor. Podemos ir a comprar algo para toda esta multitud. Y yo respondería, y mi pregunta sería, ¿y alcanzará el dinero? El evangelista Marcos dice que solo contaban con 200 denarios. Era imposible. ¿Habrá algún almacén en estos pueblos en este tiempo que pudiera abastecer al alimento para estas personas? Y es claro que no. Yo me imagino que por la mente de algunos de los que están escuchando las palabras de Jesús pudiera haber dicho, Señor, esto es una broma,
o no lo estás diciendo en serio, porque es imposible hacer esto. Pero se han olvidado que están con aquel que calmó la tempestad, se han olvidado con aquel que sanó al paralítico, se han olvidado con aquel que le sacó el demonio al gadareno, se han olvidado de tantos milagros que han pasado con Jesús, y era el momento de decir: Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes, tú eres el dador de gloria, tú eres el dador de vida, tú eres el pan de vida. Señor, tú puedes hacerlo, para nosotros es imposible, pero para ti no lo es. Habían olvidado nuevamente que el que está con ellos es Dios, que su palabra hace las cosas que no son. Las cosas vienen a ser hechas por la palabra de su poder. Su palabra hace que las cosas vengan a la realidad, sean hechas. No es la primera vez que esto sucede en ellos. Lo vimos cuando estaban en la barca, pero nos pasa igual a nosotros. Sabemos de la autoridad, del poder, la majestad, la gloria de Dios, de Jesús, pero siempre dudamos que Él puede ayudarnos en momentos que para Él son tan simples y sencillas, mientras que para nosotros, como decimos un dicho muy tradicional, que nos ahogamos en un vaso de agua. Él es el que controla todas las cosas, Él es el que sustenta todas las cosas, y muchas veces nos hemos olvidado de aplicar estos conocimientos a nuestra propia vida. Y no somos los únicos, los apóstoles están dando esta muestra también de que aún ellos están en pañales, aún ellos todavía no han mirado a ese Salvador, a ese Jesús que está frente a ellos, para que ellos puedan confiar plenamente en nuestro Señor Jesús. Y la invitación para nosotros es la misma, que confiemos plenamente en ese Salvador, en ese Señor de gloria, en ese Rey, en ese que tiene toda autoridad. Jesús dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Así que, hermanos, sigamos confiando en ese Jesús. Él es el único que puede proveer todas las cosas. Versículo 14 y 15. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. El verso 14 nos da la cantidad aproximada que nos brinda el doctor Lucas. Él dice: y eran como 5,000 hombres. Lo he marcado en otro color porque eso es importante, porque ya te dije que en otros pasajes, tanto Mateo, cuando narra el mismo evento, nos dice que no, esto era sin contar niños y mujeres. Entonces estamos hablando de una cantidad bastante grande. No sé cuántos hijos tenía cada familia, pero por lo regular, si tenían de dos o de tres, las cantidades se tenían que multiplicar más, aparte de las mujeres que estaban ahí. Dice el 15: así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Entonces el Señor en el versículo 14 los manda a que comiencen a sentarlos. El Señor comienza a darle instrucciones: póngalos de grupos de 50 en 50. Y a mí me pasa por la mente: ¿qué pensarían los discípulos en ese momento? Tal vez dijeron: ¿qué hará el Señor? ¿Y ahora qué hará el Señor? Por lo menos vemos que los apóstoles obedecen y comienzan a organizar aquella gran multitud. Y ahora comprendo por qué el Señor tiene que irse a ese desierto, porque allá es donde el Señor va a organizar a esta multitud para que ellos puedan no solamente escuchar la palabra del reino, las cosas del reino, sino que también para que ahora Él pueda ministrarlos para sus alimentos. El versículo 16 dice: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Esta frase la he marcado también: levantando los ojos al cielo. Me recordó del Salmo 121 cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. Jesús levantó su vista hacia el cielo, como para mostrarnos que hay alguien en ese inmenso cielo llamado Padre, que se preocupa por las provisiones de todas las personas. Esa acción de Jesús nos muestra que su poder venía de lo alto, que el poder que en Él estaba era algo que ningún hombre podrá tener jamás. Es algo que solo Él posee porque Él es Dios. Él es santo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. Juan 10:33 nos dice: el Padre y yo uno somos.
La escena que tenemos aquí es de un padre amoroso, sustentador, proveedor aún de las cosas básicas de todo hombre, como lo es el comer. Aprendamos de este pasaje que siempre que tenemos que bendecir, primeramente, no es los alimentos, sino que es al Padre que nos proveyó esos alimentos, al que está en los cielos, y después de bendecirlo a Él, bendecir nuestros alimentos que se sirven en nuestras mesas cada día. Y no solamente nos da el pan a nosotros que somos cristianos, a nosotros que somos creyentes en Dios, sino que aún se lo da al ateo, al agnóstico, aquel que lo ha rechazado, al injusto, al pecador, aquel que ha violentado sus leyes. El Señor es tan bueno y tan lleno de misericordia que a cada momento le muestra a cada persona su bondad al proveernos estas cosas básicas que es el alimento. Creo que esa es nuestra manera de poder orar cuando nos queremos agradecer a Dios, mirando hacia los cielos primeramente, recordando que allá en el cielo, allá arriba, hay alguien que controla todas las cosas. Versículo 17, hermanos, y terminamos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Todos quedaron saciados. Si alguno no comió aquella tarde, aquel día, fue porque despreció el alimento de Jesús. Y si había dudas de eso, de que todo lo que se dio de comer aquel día, dice el evangelista Lucas que sobraron 12 cestas de pedazo. Aquello, hermano, fue un banquete. Y sabes una cosa, el Señor nos ha prometido un día estar en las bodas del Cordero, sentados en la mesa del Rey, sentados ahí mismo donde un día nosotros como creyentes estamos seguros que estaremos en esa gran cena del Señor, invitados, convidados a esa gran boda, a esa gran ceremonia que se llevará a cabo en los cielos. Nosotros somos aquellas personas que estaban lisiados, estaban por las calles, estaban abandonados, menospreciados, cuando otros fueron los primeros llamados y dijeron al Señor, no queremos ir, estamos tan ocupados en nuestras labores, en nuestras cosas de este mundo, que preferimos ir otro día. Entonces el rey, dice la Biblia, pasando ahí también por el Lucas, dice, mandó a traer a aquellos que estaban por los caminos, por las aldeas, aquellos menospreciados, a los inválidos. Nosotros hemos sido esas personas que hemos sido llevados a la presencia del Señor con el fin de darle gloria a Dios. Y ese día el Señor nos va a sentar en una mesa para ser parte de su celebración. Dios no solo quiere saciar nuestras necesidades físicas, amigo y hermano. Por medio de Jesús, Dios quiere que estemos plenamente llenos, completos. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano y amigo, de esto se trata el Evangelio, de proclamarlo a Él, de contar las cosas de Él, de contar las cosas y las maravillas de Él, de contar su vida, su ministerio, su grandeza, el plan redentor de Dios. De eso se trata, de hablar de Jesús. Sigamos haciendo esto, hermanos. Esto es tan importante hacerlo mientras tenemos vida. Después de que hayamos partido de esta vida, nada podrá, no podremos regresar el tiempo para poder hablar de estas grandezas de nuestro Señor. Lo que hagamos en vida, hermanos, y no es para ganarnos la salvación o para ganarnos el favor de Dios. Es nuestro deber proclamarlo y anunciarlo y darlo a conocer. Te invito a que sigamos haciendo lo mismo. Sigue compartiendo, hermanos, estos videos. Sigue edificando a otros. A lo mejor para otras personas es de suma importancia escuchar todas estas maravillas del Señor. Y si te has dado cuenta, solamente hemos ido así ligeramente, no hemos profundizado en cada palabra, en cada texto, en cada versículo, porque nos llevaría más tiempo, pero creo que con esto podemos nosotros entender un poco mejor lo que Dios tiene preparado para cada día cuando leemos las Escrituras. Dios te bendiga, mi nombre es Sergio Rincón y deseo que pases un día tan bendecido. Bendiciones.